descubre el milagroso día a día de los antiguos egipcios, sabiduría divina y revelaciones sagradas. Era un domingo claro en el pequeño pueblo de San Pedro, donde la luz dorada del sol parecía tocar la tierra con un suave abrazo. El eco de la campana de la iglesia reverberaba en las almas de los fieles que, con fe ardiente, aguardaban la misa. Entre ellos se encontraba María, una madre devota cuyo corazón latía con la esperanza de un milagro. Su hijo, el pequeño Samuel, luchaba contra una enfermedad terminal, y la desesperación se había adueñado de su hogar. Cada domingo, María se aferra a su fe y a las tradiciones de su pueblo, que han perdurado por generaciones. En la capilla, la voz del pastor resonaba como un canto ancestral que unía las historias pasadas con el presente. María cerró los ojos y, en su ferviente oración, sintió una conexión con los sabios de los antiguos egipcios. Imágenes de faraones y dioses iluminaban su mente, recordándole que la vida no termina con la muerte, sino que trasciende a los planes mortales. Esa noche, en un susurro divino, recibió la revelación: la esperanza se eleva más allá del horizonte. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Con renovada energía, María se armó de valor y decidió organizar una ceremonia en la que cada miembro del pueblo pudiera elevar plegarias por su pequeño. La idea de unirse en torno a la fe revitalizó su espíritu. Sin embargo, no todos compartían su fervor. Algunos vecinos, con ceños fruncidos, se atrevieron a cuestionar la esencia de su creencia, sugiriendo que tales rituales no eran más que supersticiones. La tensión se sintió en el aire, como el fuego que calienta el aceite a punto de estallar. La noche de la ceremonia llegó y la iglesia se llenó de luces titilantes. Los fieles sostenían sus velas con manos temblorosas, mientras la incertidumbre crecía en los rincones de la capilla. La angustia de María la envolvió, y, con voz entrecortada, decidió modificar su plegaria. No solo pedía la sanación de su hijo, sino una señal clara, un milagro que reafirmara su conexión divina. Él, su pequeño Samuel, era el amor de su vida, en él estaba su esperanza. En ese momento, las historias de la abuela de María cobraron vida en su mente, llenas de milagros de fe capaces de mover montañas. Y entonces, sucedió. Al atardecer, mientras el sol se ocultaba, una brisa suave se deslizó por la iglesia, como un murmullo sagrado. Todos los presentes sintieron un escalofrío que los unió en una sola alma. Cuando la luz comenzaba a descender, una resplandeciente aura iluminó la capilla, centelleando como estrellas en la noche. La presencia divina se hizo palpable, y María se sintió abrazada por el amor celestial. Los escépticos comenzaron a mirar con curiosidad, cuestionando sus dudas mientras la figura de un ser brillante empezaba a formarse en el resplandor. El aire vibraba con emoción, y en ese instante, la pregunta quedó suspendida: ¿sería este el milagro que tanto había esperado? Los corazones latían al unísono, y la comunidad se unió en un solo espíritu. La conexión divina parecía inminente, pero el momento exacto de revelación quedó en el aire, dejando a todos con la misma inquietud: ¿sería esta la revivificación de la fe o el inicio de una prueba aún mayor? María sintió como el pulso del amor eterno atravesaba la capilla. Era un momento que parecía suspendido en el tiempo, donde el divino misterio se desplegaba con una claridad abrumadora. La luz se intensificó, proyectando sombras que danzaban en las paredes de la iglesia, como ecos de alabanzas antiguas. Un murmullo de asombro recorrió a los fieles, algunos se aferraron a sus velas, con la esperanza de que esa chispa de luz arrastrara consigo todas las tinieblas de la duda. «Mira, María», exclamó Lucía, una amiga de la infancia que había llegado junto a su familia. «La luz es como un susurro del cielo». Los ojos de todos se dirigieron hacia el fenómeno, como si la divinidad misma estuviera revelándose, lista para tocar las vidas de quienes estaban dispuestos a recibirla. María se aferró a la mano de Samuel, su pequeño, que dormía en brazos, ajeno al clamor celestial que lo rodeaba. Con cada latido de su corazón, una profunda convicción surgía en ella: este era más que un momento de esperanza, era una invitación a un nuevo amanecer. Deseó que la luz llegara a su hijo, que lo llenara de fuerza,
un abrazo que lo rescataría de la sombra de la enfermedad. Cuando la figura empezó a tomar forma, un aire de expectación se hizo presente. Era una representación de algo más grande que el entendimiento humano. Los murmullos se transformaron en una reverencia sagrada, y la congregación se postró en un acto de fe compartida. La voz del pastor resonó a través de los corazones, invocando la poderosa conexión entre lo celestial y lo terrenal. Señor, te pedimos. Comenzó, y cada palabra parecía vibrar con energía. María, sintiendo cada oración como un canto ardiente, se unió al coro de súplicas, elevando su voz junto con la de sus hermanos y hermanas. Había algo palpable en el aire, una energía que prometía transformación. Días después, el eco del milagro continuó reverberando en San Pedro. Nadie podía ignorar lo que sucedió aquella noche. La luz en la iglesia había tocado cada rincón del pueblo, transformando la duda en fe inquebrantable. María, portadora de un espíritu indomable, comenzó a recibir cartas y mensajes de gente que quería compartir sus propias experiencias de sanación y revelación. La comunidad se unía más que nunca, y una llama de esperanza iba creciendo en cada hogar. Mientras la voz de María resonaba en las reuniones, comenzó a compartir el mensaje que había recibido: la esperanza se eleva más allá del horizonte. Cada palabra vibraba con significado, pues aún había quienes luchaban con sus propias incertidumbres. La fe colectiva se estaba reavivando, pero los ecos de la ilusión y la realidad convivían en constante búsqueda de respuestas. Fue en una de esas noches de testimonios compartidos que un anciano del pueblo, don Julián, se levantó con un peso en su corazón. «Hermanos», dijo, su voz resonando con un poder que hizo que todos se callaran. «No olvidemos que, aunque la luz haya brillado sobre nosotros, el camino no siempre será claro. Las dudas pueden regresar como sombras. Pero debemos estar listos, no solo para recibir la luz, sino para buscarla siempre». Sus palabras cayeron como un suave y poderoso recordatorio. La comunidad se sumió en una profunda reflexión, y los corazones comenzaron a cuestionarse: ¿cómo sostendríamos nuestra fe en medio de la oscuridad? Así, con cada interrogante flotando en el aire, María sabía que el viaje apenas comenzaba. El horizonte aún prometía más revelaciones, y una nueva pregunta estaba a punto de despertar: ¿cuál sería la siguiente prueba que enfrentarían en su glorioso camino hacia la fe renovada? María despertó esa mañana con un nudo en el estómago. Sabía que el día traería consigo desafíos, pero también una oportunidad para que la luz renovada que habían sentido en la capilla se manifestara en sus vidas. Caminó por el pueblo, el aire fresco acariciaba su rostro, pero una sombra de inseguridad se dibujaba en su mente. ¿Estaban realmente listos para el camino que se les presentaba? La comunidad seguía vibrando con el eco del milagro, cada rincón lleno de murmullo y expectativa. Niños corrían con sonrisas brillantes, y adultos compartían historias de nuevas esperanzas y fe renovada. María sintió un impulso en su corazón: era momento de liderar esa búsqueda. Debían encontrar formas de sostener y alimentar esa luz que había tocado sus vidas. Decidió convocar una reunión en la plaza central. Quería que cada persona compartiera su experiencia, convirtiéndola en un testimonio colectivo de fe. Mientras agarraba un pequeño papel, anotó: la luz que tocó nuestros corazones debe fluir entre nosotros. Los rostros que aparecieron en la plaza eran una mezcla de curiosidad y reconocimiento. Se sentaron en círculo, creando un espacio sagrado donde el amor y la esperanza pudieran florecer. María sintió como el ambiente se llenaba de energía, y les habló con sinceridad. Hermanos y hermanas, este momento es para que todos podamos abrir nuestros corazones, compartir nuestras luchas y nuestros sueños. Las primeras voces se levantaron con timidez, pero pronto se convirtieron en torrentes de testimonios. Una madre compartió cómo había visto a su hijo recuperar su risa después de meses de enfermedad. Un anciano con ojos cansados contó cómo la luz lo había guiado en sus noches oscuras, dándole fuerzas para seguir adelante. María estaba impresionada. La unidad de esas historias tejía un tapiz de fe, uno que no solo sostenía sus almas, sino que también atraía a aquellos que aún dudaban. Entre murmullos de aliento y lágrimas de gratitud, pudo escuchar una vez más el comentario de don Julián resonando en su mente. La duda seguía presente, sí, pero juntos, serían más fuertes. Sin embargo, no todo era paz. Mientras algunos se abrazaban en su alegría, otros luchaban por hallar sentido a sus propias sombras. Al fondo, una joven con mirada triste se acercó. «María», dijo con voz temblorosa, «¿y si la luz no llega para mí?».
¿Y si, al final, lo que sentimos solo fue un sueño? Las palabras de la chica cayeron como un peso. María sintió su corazón retumbar. Era un recordatorio crudo de la batalla que aún había en el corazón de muchos. Miró sus rostros, y al hacerlo, una chispa brilló en su interior. No todos los días serán claros, amiga, dijo con firmeza, pero la fe se alimenta de la búsqueda. A lo mejor, la luz no siempre aparece de la manera que queremos. Poco después, la reunión se disolvió en un mar de abrazos y promesas de apoyo mutuo. María se retiró, reflexionando sobre lo que había surgido y sobre las palabras de la joven. Había conexiones que debían ser más profundas, porque la luz podía ser potente, pero también frágil. Esa noche, antes de dormir, María oró por cada uno de ellos, pidiendo fortaleza para los corazones que aún luchaban. Y al cerrarle los ojos, una pregunta brotó en su mente: ¿cómo podemos juntos sostener la luz cuando las sombras son tan apremiantes? Mientras el eco de su oración se desvanecía en el aire estrellado, sintió que un nuevo reto iba a surgir. Un reto que podría cambiar no solo a San Pedro, sino a cada alma en su camino. ¿Estaban preparados para enfrentarlo? María se despertó al amanecer con una sensación diferente en su corazón. Hoy no era solo otro día, sentía que era un momento decisivo para su comunidad. Después de la intensa reflexión de la noche anterior, una resolución se formaba en su mente. Había que ir más allá de testimonios. La luz que habían experimentado debía manifestarse en acciones concretas. Mientras el sol se levantaba en el horizonte, pintando el cielo de colores cálidos, María decidió que la plaza no solo sería un lugar de conversación, sino un centro de acción. Es el momento de encontrarnos en la necesidad, pensó. Debemos ser la luz unos para otros. Se dirigió a la cocina de su casa para preparar un desayuno sencillo. Quería invitar a aquellos que contaban con poca comida y sería una buena manera de demostrar unidad. Esa mañana, la plaza se llenó de murmullos y risas mientras compartían el desayuno. María observaba con alegría cómo la comunidad se unía, los niños saltaban, los adultos intercambiaban historias y risas. La atmósfera vibraba con una energía renovada. Pero en su interior, la preocupación por la joven de la tristeza aún persistía. Se preguntaba si alguien más estaba luchando con sombras escondidas. Mientras comenzaban a hablar sobre el significado de ser luz en la vida del otro, una voz rompió la conversación. Era Clara, una mujer que había vivido en el pueblo toda su vida y que, en los últimos años, parecía un reflejo de tristeza. María sintió el eco de su propia inquietud. Si Clara hablaba, era crucial que la escucharan. María, quiero compartir algo, comenzó Clara, su voz era temblorosa pero firme. He vivido aquí y he tenido días de oscuridad. He sentido que la luz está lejos, que no soy digna de ella. A veces creo que todos son felices y yo, su voz se quebró, haciendo que todos bajaran la mirada en un gesto de empatía. María se aproximó a ella, sintiendo la fuerza de la comunidad a su alrededor. Clara, no estás sola. Cada uno de nosotros tiene sus propias batallas, y es nuestra responsabilidad llevar un poco de luz a las sombras de los demás, dijo mientras colocaba su mano en el hombro de Clara. Las cabezas comenzaron a asentir. Uno por uno, compartieron sus momentos de duda, de deseo de ser más y de haber sentido el vacío. María miró a cada uno de ellos. Allí, sentados, encontraron un espacio seguro para ser vulnerables. Con cada palabra compartida, el ambiente se llenaba de fe, el llanto de Clara se transformó en risas de consuelo cuando su historia resonó con la de otros. A medida que las voces se alzaban, una especie de poder se movía en la plaza. Era el antídoto a la tristeza que se multiplicaba en sus corazones. Juntos, ellas y ellos descubrieron que la luz no la llevaban solos. María, viendo cómo cada retazo de historia se unía, dijo: este es solo el comienzo. ¿Qué tal si hacemos un pacto? Cada semana, nos reuniremos no solo a contar historias, sino a ayudarnos en lo que necesitemos. Tal vez una ronda de comidas, un vecino que arregle un techo, o simplemente escuchar a quien lo necesite. Hubo murmullos de aprobación. Las sonrisas brotaron, mientras el brillo de sus ojos se llenaba de esperanza. Prometamos ser la luz que necesitamos unos para otros, así nuestras sombras se despejarán, concluyó María. En ese instante, un aura de transformación envolvió la plaza, y María sintió que algo cambió profundamente. Pero algo en su corazón la inquietaba. Aún así, sabía que este compromiso era solo el inicio.
Cuando la reunión concluyó y todos se retiraron, María se quedó atrás, mirando cómo se alejaban. La luz de la tarde doraba su piel, y sintió que una guía mayor la sostenía. Había un susurro en el viento, un llamado a algo aún más grande. ¿Qué otros desafíos nos esperan? ¿Estamos realmente listos para seguir más allá de lo que conocemos? Reflexionó mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, dejando detrás un cielo lleno de promesas. Las sombras de sus dudas aún estaban allí, pero la luz también. ¿Qué nuevas sorpresas? ¿Tenía Dios reservadas para ellos? Mientras las sombras de la tarde se alargaban, María regresó a su hogar. A pesar de la satisfacción que sentía por la conexión establecida en la plaza, una inquietud persistía en su ser. La promesa de acción había encendido una chispa en la comunidad, pero eso también traía consigo el temor al desafío. ¿Cómo podrían sostener ese compromiso semana tras semana? Ese día, mientras trataba de organizar sus pensamientos, sintió un impulso en su corazón. Sabía que debía fomentar la unidad de manera más profunda. Recordó a la anciana Lucía, quien siempre compartía sabiduría ancestral y relatos de tiempos pasados. María pensó que quizás convocar a Lucía para que hablara sobre la historia del pueblo podría ser una forma de fortalecer los lazos entre todos. La historia compartida podría unir las almas como unos hilos de oro bien trenzados. Al día siguiente, María se aventuró a la casa de Lucía, una humilde morada adornada con flores de colores vibrantes. Al entrar, el aroma del té caliente la recibió, envolviéndola como un abrazo. Lucía estaba sentada en su sillón de mimbre, con su rostro arrugado iluminado por una sabiduría que solo los años pueden conceder. «María, ¿qué te trae por aquí?», preguntó Lucía con una sonrisa cariñosa. «Quiero que nos ayudes a recordar quiénes somos. Creo que nuestra historia puede llenarnos de fe y guiarnos en este nuevo camino que estamos construyendo», respondió María, sintiendo que cada palabra resonaba con determinación. Lucía inclinó la cabeza, y sus ojos brillaron. «La historia de este pueblo es más profunda de lo que muchos imaginan. Ha pasado por pruebas, pero en cada desafío, hemos encontrado la luz. Este es un legado que debemos compartir, y juntos, hallar la fuerza para seguir adelante». María sintió que sus palabras la empoderaban. «Podríamos hacerlo en la plaza, invitando a todos. Que sea un espacio donde podamos escuchar, compartir y sanar». El brillo en los ojos de Lucía se transformó en un destello de entendimiento. «Sí, y no solo se trata de recordar, sino de aprender a vivir la fe cada día. Nos reuniremos como una gran familia, y juntos, enfrentaremos cualquier sombra que se presente». María salió de la casa de Lucía sintiéndose más ligera, como si una carga hubiera sido levantada. La idea de reunirlos de nuevo en la plaza a través del relato y la historia la hacía sonreír. Sabía que no sería fácil, pero las recompensas eran prometedoras. Los días siguientes, convocó a los miembros de la comunidad. Estaba ansiosa, pero a la vez exhilarada. Al caer la noche, la plaza se iluminó con velas, creando un ambiente mágico y reverente. Lucía, con su voz suave pero firme, comenzó a relatar la historia del pueblo, haciendo eco de las luchas y triunfos que habían definido a cada uno de ellos. Mientras escuchaban, sus corazones se unieron. Los murmullos se hicieron eco de sensaciones compartidas. Algunos lloraban, otros reían rememorando buenos momentos, y todos se sintieron conectados. María observaba maravillada cómo cada relato iba entrelazando sus vidas, restaurando el tejido roto de la comunidad. La noche avanzaba, y cuando Lucía concluyó, un silencio reverente se instaló en la plaza. Era como si el aire mismo estuviera cargado de esperanza. María se levantó, sintiendo que la energía de sus compañeros vibraba a su alrededor. «Esta es nuestra historia, y como tal, debemos vivirla. Se nos ha enseñado que en cada dificultad podemos encontrar la luz. Ya no somos solo un grupo de individuos, somos un hogar que se apoya», declaró. Pero en su corazón, un nuevo pensamiento la inquietaba. La sabiduría que había compartido Lucía era solo el comienzo de un camino. ¿Qué retos vendrían a continuación? Mientras la plaza se iba vaciando y las últimas risas se apagaban, María miró hacia el cielo estrellado, sintiendo que debía confiar más en el plan divino. Las estrellas brillaban como faros, guiándola hacia lo desconocido. ¿Qué otras historias aún debemos descubrir? ¿Y quiénes serán los nuevos portadores de luz en nuestro camino?
Se preguntó mientras el viento susurraba, respondiendo con un eco de promesas aún no reveladas. El día siguiente, la alborada encuentro en la plaza aún resonaba en el corazón de María. La luz del sol acariciaba su rostro, despertando en ella la emoción por la jornada que iba a comenzar. Sin embargo, la calma de la mañana se vio rota por un llamado profundo en su alma. Un recordatorio de que la labor de construir comunidad no termina en una historia compartida, sino que requiere acciones concretas. María sintió la urgencia de buscar a los más jóvenes, a esos chicos que a menudo se sentían desconectados de todo lo que les rodeaba. Algunos de ellos, con miradas perdidas, solían pasar el tiempo en sus teléfonos, la atención fragmentada entre redes sociales y juegos. ¿Cómo podrían ellos ser parte de la historia? Se decía a sí misma que los jóvenes eran el futuro, pero también debía ser el presente. Con estas ideas fluyendo en su mente, María decidió organizar un taller creativo donde los jóvenes pudieran expresar su propia versión del relato. Les animaría a que contaran sus sueños, sus esperanzas y sus luchas. ¿Por qué no podían ser ellos quienes tejieran nuevos hilos en la historia de la comunidad? A medida que pensaba en esto, vislumbraba un espacio donde el arte y la fe pudieran entrelazarse, dando lugar a una revolución del espíritu. Esa tarde, reunió a un grupo de chicos en la plaza. Con la energía brotando de su interior, compartió su visión. Quiero que todos seamos parte de esto. Ustedes tienen voz y talento, y juntos podemos crear algo extraordinario. Vengan, cuéntenme sus historias. Pintemos, escribamos, ensayemos. Aquí encuentran un espacio seguro, exclamó, mientras gesticulaba con entusiasmo. Algunos de los jóvenes miraron a María con escepticismo. ¿De verdad crees que podemos hacer algo?, preguntó una joven llamada Valeria, cuyos ojos reflejaban una mezcla de inseguridad y curiosidad. Claro que sí. Cada uno de ustedes tiene algo valioso que aportar. Recuerden, las mejores historias son las que viven dentro de nosotros. Respondió con convicción. Con el tiempo, comenzaron a abrirse. Uno a uno compartieron sus anhelos y sus frustraciones. Pintaron lienzos llenos de colores que representaban sus emociones, mientras otros escribían versos sobre la vida en el pueblo y los desafíos que enfrentaban. Se reían y lloraban compartiendo sus vivencias. Fue un algo hermoso, donde los corazones comenzaron a unirse de nuevo. Después de un par de semanas, los frutos de ese trabajo quedaron expuestos en la plaza. María había organizado una exhibición, un mágico festín de arte y espiritualidad. La comunidad fue invitada a ver la creatividad y el amor que había brotado de los jóvenes. La plaza se llenó una vez más, risas, música y la vibrante energía de la juventud echaron raíces en el corazón de cada espectador. Poco a poco, los vecinos comenzaron a acercarse, asombrados por el talento que los jóvenes habían mostrado. «Esto es extraordinario», escuchó a una madre decir, contagiada por la emoción. María, observando la escena, sintió una mezcla de orgullo y alegría. Habían transcurrido apenas unos días desde que el proyecto comenzara, y ya era evidente cómo cada uno había encontrado su voz, su lugar. Pero en medio de esa abundancia de creatividad, un pensamiento no la dejaba tranquila. ¿Sería suficiente compartir solo su arte? La vida se iba llenando de belleza, pero los retos externos del mundo aún acechaban, como sombras esperando su oportunidad. ¿Qué pasos deberían dar para sostener esta energía? Cuando la noche llegó y las estrellas comenzaron a brillar de nuevo, María no pudo evitar mirar hacia el cielo. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo un susurro sagrado. No estaba sola en esta misión, había algo más grande moviendo las piezas. ¿Qué puertas abrirá la comunidad ahora? ¿Y qué nuevos desafíos se dibujarán ante nosotros?, murmuró al viento, mientras los ecos de la noche la rodeaban. El camino apenas comenzaba. María despertó con el suave murmullo de la brisa que entraba por la ventana. Aún sentía la energía de la exhibición en su corazón, pero el nuevo día traía consigo inquietudes que necesitaban ser atendidas. Las voces de los jóvenes resonaban en su mente, sus risas y sus lágrimas entrelazadas en una danza sagrada. Esa conexión había nacido, pero el camino por recorrer parecía lleno de incertidumbre. Decidida, se puso de pie y salió a las calles, el aroma del desayuno llenando el aire. La comunidad estaba vibrante, los niños jugaban, las ancianas comentaban sobre las últimas novedades y los hombres se reunían en corrillos a discutir. María sintió como su pecho se llenaba de amor por aquel pueblo.
Sin embargo, aún había un murmullo en su interior, una pregunta latente que parecía no silenciarse: ¿cómo pueden mis jóvenes enfrentar el mundo real, que a menudo parece tan oscuro? Una idea emergió, clara como el cielo despejado de aquella mañana. Necesitaban más que arte, debían abrazar la fortaleza de la espiritualidad. Así que tuvo la intención de organizar no solo un taller de arte, sino una serie de encuentros donde pudieran descubrir su identidad y propósito más profundo. Un lugar donde los sueños se fusionaran con la fe, donde pudieran ver el reflejo del amor divino en sus vidas. María se dirigió a la plaza, donde los jóvenes volvieron a reunirse. Esta vez, su mirada estaba llena de determinación. Hoy no solo vamos a crear, sino que también vamos a explorar juntos lo que significa ser parte de algo más grande que nosotros mismos, les dijo. Quiero que hablemos de nuestras creencias, de lo que nos inspira y de cómo podemos ser luz en el mundo. Vamos a encontrarnos en espiritualidad. El ambiente cambió. Hubo un murmullo de sorpresa, pero rápidamente el espíritu de curiosidad llenó el aire. Valeria, que había sido escéptica, miró a sus amigos con una chispa de emoción. ¿De verdad podemos hacer eso?, preguntó, ahora con la voz más firme. Por supuesto, respondió María, animada. La fe no solo se practica en el templo, sino que vive en nosotros cada día. Cada uno de ustedes tiene un propósito, y juntos podemos descubrirlo. Se sentaron en un círculo, y empezaron a compartir historias, sueños y experiencias que habían marcado sus vidas. Algunos hablaron de desafíos que parecían insuperables, como el bullying o la falta de oportunidades. Otros compartieron momentos de fe que los habían transformado, que les habían hecho sentir la presencia de un amor superior, como un abrazo cálido en tiempos fríos. Mientras compartían, se sentía como si el tiempo se detuviera. Las lágrimas caían libremente, las risas brotaban con un aire casi renovador. Eran un grupo de jóvenes, pero también eran hijos e hijas de Dios, anhelando conocer más sobre su lugar en este mundo. María, observando todo esto, sintió que cada palabra pronunciada era un eco de ese susurro divino que la había acompañado desde el principio. Era evidente que cada historia era un ladrillo en la construcción de su comunidad. Cuando la tarde se convirtió en noche, decidieron escribir sus reflexiones en hojas de papel, creando un mural de sueños. Aquella pared no solo sería un lienzo de arte, sino también un testimonio de su caminar espiritual. Pero en lo profundo, María sabía que esto era solo el comienzo, había trabajo por hacer. El cielo ya comenzaba a oscurecerse, y la plaza cobraba vida con luces parpadeantes. María miró a su alrededor con gratitud, pero también con una inquietud renovada. ¿Qué más hay que descubrir? ¿Cómo puede nuestra comunidad brillar más allá de esta plaza?, se preguntó. Un nuevo capítulo estaba por comenzar, lleno de oportunidades que esperaban ser reveladas. La fe siempre lleva a más. Las primeras luces del amanecer se colaron por las ventanas de la plaza, llenando el ambiente de una dulzura fresca. María se despertó sintiendo aún el eco de las palabras de sus jóvenes. Después de una noche de sueños y anhelos, sabía que el camino que habían trazado juntos estaba comenzando a resonar con un propósito. Mientras los primeros rayos de sol acariciaban las calles, se sentó en la mesa de su cocina, una taza de café calientito entre sus manos. Allí, la conexión con Dios se sentía más clara. Señor, murmuró en oración, guíame en este viaje. Permíteme ser el faro que mis jóvenes necesitan. Con determinación, se preparó para el segundo encuentro. Sabía que ese día sería un hito crucial. Había invitado a un anciano del pueblo, don Felipe, conocido por su sabiduría y su profunda conexión con lo espiritual. María esperaba que su presencia alentara a los jóvenes y les mostrara que la fe no es una carga, sino una liberación. Cuando entró a la plaza, los jóvenes ya estaban reunidos, algunos aún con el rostro cansado, pero la chispa de curiosidad brillaba en sus ojos. María los saludó con una sonrisa y les presentó a don Felipe. Hoy escucharemos historias de vida, lecciones que han atravesado generaciones, les dijo. La sabiduría de quienes nos precedieron puede iluminar nuestro camino. El anciano se sentó en el centro del círculo, su presencia irradiaba paz. La vida está hecha de momentos, comenzó. No se trata solo de lo que hacemos, sino de cómo lo hacemos. Cada paso que tomamos puede ser un acto de amor si lo llenamos de intención. Los rostros de los jóvenes se iluminaban mientras él hablaba, sus palabras reverberando en sus corazones.
Don Felipe compartió anécdotas de su juventud, historias sobre la fe que lo sostuvo en tiempos difíciles. Habló de noches oscuras donde la esperanza parecía lejana, pero la luz de la oración lo guiaba. Nunca subestimen el poder de su fe. A veces, la vida les presentará batallas, pero en cada lucha, hay una oportunidad de crecer en espíritu, añadió. Mientras escuchaban, María notó que algunos jóvenes empezaban a llorar, no de tristeza, sino de una profunda conexión con lo que don Felipe decía. Valeria, más sensible que nunca, cerró los ojos y respiró hondo. La comunidad se transformó en un solo ser, vibrante y unido en ese espacio sagrado donde se compartían lágrimas y risas. Las historias se entrelazaban en una danza espiritual que los enriquecía. María sentía que cada relato era una perla de sabiduría, añadiendo profundidad y sentido a su propio llamado. Este es el momento de reconocer que no están solos, les recordó. Tienen una historia donde ustedes son protagonistas, y en cada uno de ustedes brilla el amor de Dios. La tarde fue avanzando y la energía de la plaza seguía creciendo. Fue entonces cuando, en medio de la conversación, un joven llamado Javier alzó la mano, su voz temblaba un poco. A veces, siento que Dios me llama a algo grande, pero no sé cómo sé si es Él quien me habla. Preguntó, la inquietud visible en su rostro. María sintió que ese era un punto crucial. Buscar la voz de Dios es un viaje personal, respondió. Pero les prometo que cada vez que escuchen esa inquietud dentro de ustedes, es Él llamándolos a algo más. No se trata de tener todas las respuestas, sino de dar un paso hacia la búsqueda. El cielo se vestía de colores naranjas y púrpuras mientras los jóvenes absorbían las palabras. Se estaban formando lazos más fuertes, un amor fraternal cimentado en la fe y la vulnerabilidad. Cuando la noche finalmente llegó, la plaza, ahora iluminada por linternas, parecía un santuario. María sintió un calor en su pecho. La inquietud del día anterior parecía disiparse, pero una nueva pregunta surgía: ¿cuáles son los próximos pasos que debemos dar juntos? El susurro divino que había sentido desde el comienzo resonó. Habían despertado una pasión y un deseo de profundizar en sus espiritualidades. ¿Qué nuevas revelaciones estaban a punto de manifestarse en sus corazones? La comunidad estaba en el umbral de una transformación, lista para dar el siguiente gran paso hacia un camino lleno de luz y promesas. María despertó al día con una energía renovada, una chispa encendida por las historias compartidas en la plaza la noche anterior. Su corazón latía con la expectativa de lo que sucedería en este nuevo encuentro. Envuelta en un manto de oración silenciosa, se preparó para afrontar un nuevo capítulo de esta travesía espiritual. El cielo se estiraba en un azul profundo, casi tocable, poblado de nubes que danzaban suavemente. María reunió a los jóvenes, dándoles la bienvenida con un abrazo sincero. Hoy, exploraremos juntos el poder de lo cotidiano, comenzó. La fe no solo se encuentra en grandes momentos, sino en los pequeños detalles de nuestra vida diaria. Don Felipe regresó, trayendo consigo un aire de sabiduría antigua. La vida se vive en el hoy, en las decisiones que tomamos cada mañana, dijo mientras se acomodaba en el centro del círculo, su voz calmada resonando en el corazón de los presentes. Dediquen cada día a buscar un milagro en lo sencillo. Las preguntas comenzaron a brotar. Valeria, más reflexiva que nunca, compartió su temor de no ser lo suficientemente buena. ¿Cómo puedo ser un instrumento de Dios si me siento tan perdida? Se lamentó, sus ojos visiblemente llenos de dudas. María se acercó a ella y la miró a los ojos, buscando fortalecer su espíritu. A veces, los mayores milagros ocurren en nuestras imperfecciones. No necesitas ser perfecta para que Dios trabaje a través de ti. Recuerda, en tus debilidades, Él se hace fuerte, le aseguró, sintiendo que sus palabras estaban imbuidas de amor divino. La conversación fluía, cada joven aportando sus pensamientos y desafíos. Javier, sintiendo el impulso de nuevamente compartir, agregó, pero, ¿cómo podemos ver esos milagros todos los días? A veces, me pierdo en la rutina. La plaza pareció contener la respiración ante su sinceridad. Es en la rutina donde la gracia se hace evidente, interrumpió don Felipe con calma. Observa cómo la luz del alba se filtra en tu ventana. Cada amanecer es un aviso de renovación, un milagro que se repite. Deben aprender a ver lo extraordinario en lo ordinario. Las palabras del anciano resonaron en los corazones de los jóvenes como la melodía de un viejo himno. De repente, el clima cambió,
una suave brisa comenzó a soplar, como si el mismo Dios abrazara al grupo, llevándose consigo las preocupaciones y llenando el espacio de esperanza. Los murmullos comenzaron a convertirse en reflexiones profundas. María propuso un ejercicio. Hoy, háganse un propósito. Busquen un milagro en su vida diaria esta semana. Ya sea en la sonrisa de un extraño, en una flor que crece entre las grietas del camino, o un simple gesto de amabilidad. Anótenlo y compartámoslo la próxima vez. Poco a poco, los jóvenes se unieron, cada uno expresando su disposición a buscar lo milagroso, a abrazar la posibilidad de lo divino en su día a día. El fuego de la fe en sus corazones crecía, la cualidad de sus miradas cambiaba. Cuando la reunión concluyó, María sintió que la unión se fortalecía. Era como si el mismo cielo brillara más por el amor compartido en la plaza. Sin embargo, un sentimiento de inquietud comenzaba a surgir en su interior. Estábamos preparados para los milagros que se avecinaban. Mientras el crepúsculo caía sobre la plaza, los jóvenes se extendieron en dirección a sus casas, cada uno llevando consigo un pequeño trozo de luz. Y aunque la conversación había llegado a su fin, María sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba. ¿Qué milagros desataría su búsqueda en los días que vendrían? María despertó el siguiente día con el canto del gallo resonando en sus oídos. La luz del sol se filtraba por la ventana, como un recordatorio de que cada día era una nueva oportunidad para crecer en fe y amor. La inquietud de lo que vendría estaba presente en su corazón, pero no era un temor, sino una expectativa llena de promesas. Con cada paso que daba hacia la plaza, sentía que un nuevo propósito la guiaba. A través de las noches pasadas, los jóvenes habían hablado sobre encontrar milagros en la cotidianidad. Esta semana, se organizaría un evento especial, un gran encuentro en donde cada uno compartiría sus historias de milagros y descubrimientos. Cuando llegó a la plaza, el aire estaba lleno de emoción. Los chicos habían venido temprano para ayudar a preparar el lugar. Sonrisas y risas llenaron el ambiente mientras colocaban sillas y decoraban con flores que recogieron del campo. La energía vibrante se sentía como una melodía celestial, resonando en cada rincón. Esa noche, los faroles iluminaban la plaza, creando un ambiente mágico. María miró a la multitud que se iba formando. Los vecinos de San Pedro se acercaban, ansiosos por escuchar las historias que llevarían un mensaje de esperanza y transformación. Don Felipe se sentó en el centro, a la espera de que comenzara el evento. Como un buen maestro de ceremonias, su presencia aportaba un aire de respeto y sabiduría. María tomó el micrófono con un corazón palpitante. En ese instante, no solo era su voz, era la voz de cada joven, de cada hogar que había padecido sombras de su propia historia. Queridos amigos y familiares, comenzó. Hoy estamos aquí para celebrar lo milagroso en lo cotidiano. Cada uno de ustedes ha sido testigo de algo especial en su vida, y estamos aquí para escuchar y compartir. Este es nuestro testimonio, nuestra fe en acción. Sus palabras resonaron con sinceridad. Y así, comenzando por Valeria, cada joven se levantó. Cada historia era una joya, un relato que entrelazaba luchas y victorias. Valeria habló de cómo, a pesar de la angustia de no sentirse suficiente, había encontrado consuelo en la tranquilidad de su hogar y la sonrisa de su madre. La comunidad aplaudió, y María sintió cómo el amor fluía entre todos. Javier compartió su encuentro con un anciano en el parque. Ese hombre, con su sabiduría, había despertado en él la certeza de que su voz importaba, que su lucha no era en vano. Ese día, decía, vi cómo la vida de un extraño podía impactar la mía. Eso fue un milagro. Los murmullos de asombro y risas se mezclaron en el aire, creando una atmósfera de alegría y sanación. Con cada relato compartido, la comunidad se iba uniendo más, como hilos que forman un tejido fuerte y resistente. Finalmente, don Felipe se levantó. Hijos e hijas de San Pedro, todo lo que han compartido hoy es una celebración del amor de Dios en nuestras vidas. Lo milagroso vive en el acto de ser testigos unos de otros. No están solo en sus luchas, y eso es un regalo divino. Cuando la noche avanzaba, los corazones lucían iluminados. La comunidad había sido testigo de una transformación palpable. Pero en el fondo de cada alma, María sintió que aún había más por venir. ¿Qué hoja en blanco escribirá nuestra historia a continuación?, se preguntó en voz baja. Justo en ese momento, cuando empezó a despedir a los presentes, una voz temblorosa interrumpió. Era clara, visible entre la multitud.
María, gracias por darnos este espacio. Ahora entiendo que mis luchas son parte de algo más grande. Quiero ayudar a otros. María sintió una oleada de emoción. Ella se acercó a Clara, abrazándola como si reafirmaran un pacto de luz. Eso es lo que necesitamos. Cada uno de nosotros tiene algo que aportar. Juntos, podemos ser la esperanza para quienes aún están en las sombras. El encuentro culminó, pero en el alma de cada persona resonaban ecos de los milagros compartidos. Mientras todos se dispersaban, María miró hacia el cielo estrellado, sintiendo la poderosa conexión entre lo divino y lo humano. Había una certeza en su corazón: el camino de San Pedro apenas comenzaba. En los días siguientes, la comunidad se llenó de acción. Las voces de los jóvenes daban paso a nuevos proyectos que buscaban servir y ayudar a aquellos que lo necesitaban. María lideró un grupo que se organizaba para llevar comida a las familias menos favorecidas. Otros se unieron para ofrecer tutorías a los niños, iluminando su futuro. Era un torrente de amor en movimiento. La plaza, ahora un símbolo de unidad y fe, presenciaba cada paso que daban. Pero María sabía que los desafíos aún vendrían. ¿Estamos realmente listos para el trabajo que Dios tiene reservado para nosotros? Reflexionaba mientras se preparaba para un nuevo encuentro. El eco de su oración siempre era el mismo: dame valentía, Señor, para guiar a mi gente hacia la luz. Y había un susurro en los vientos. Esa voz familiar le aseguraba que no estaba sola. La historia de San Pedro seguía desplegándose, llena de promesas e historias aún por contar. Así fue como el pequeño pueblo no solo renació, sino que se convirtió en un faro. Cada amanecer era un nuevo milagro, un paso más hacia un propósito mayor. La luz de Dios brillaba en cada rostro, recordando que el verdadero milagro radica en vivir en comunidad, al servicio de los demás, donde cada acto de amor puede cambiar vidas. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora y alimenta el algoritmo, porque tus acciones son luz que ilumina. Comenta tus reacciones y testimonios sobre esta transformación, y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación de amor y fe. Es hora de actuar.